El 25 de mayo, España vota para elegir el Parlamento Europeo en unas elecciones que son muy diferentes a las que ha vivido hasta ahora la Unión. De todo eso les vamos a hablar a continuación con nuestros invitados de hoy. Javier Giraldez, concejal de Empleo y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Segovia. Buenos días. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Y Álvaro Gil Robles, que es excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y además organizador de unas conferencias que enseguida les comentamos. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, lo primero de todo, el 25 de mayo se decide el futuro de los europeos y los europeos contamos más que nunca para decidir este futuro. Así es. Este año hay un cambio importante que el defensor contará y explicará en detalle, pero lo que la oficina nuestra de Europa Direct lo que está haciendo es promover el voto. Si creemos que en este momento hay que participar, España debe participar, Europa debe participar en estas elecciones que van a ser cruciales e importantísimas para el futuro de nuestro directo, diario y del día a día. Enseguida les contamos cómo se va a promover el voto en Segovia a través de la oficina Europa Direct, pero antes decíamos, Álvaro, que estas elecciones son diferentes a las que ha habido hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, son muy diferentes porque del voto que emitamos o del que no emitamos si nos quedamos en casa va a depender la composición del futuro Parlamento Europeo. Y eso a nosotros nos parece como algo muy lejano, porque obviamente no es la política que vamos a hacer en Segovia, en Madrid, en Soria o a escala nacional. Pero tiene un efecto tremendo sobre nuestra economía, sobre nuestras libertades, sobre muchas cosas, porque ese Parlamento va a elegir por primera vez el futuro presidente de la Comisión Europea, es decir, del Gobierno de Europa. Hasta ahora no era así. No, hasta ahora decían los presidentes de los gobiernos y luego el Parlamento podía estar de acuerdo o no, pero eso no se tocaba, no era su competencia. La última modificación de los tratados hace que en estas elecciones este Parlamento tiene que elegir, tiene que votar el futuro presidente. Y ese presidente, a su vez, en función de las mayorías que haya en ese Parlamento, y él va a ser el reflejo de esas mayorías, obviamente, porque no va a ser el presidente de la minoría, será el de la mayoría, pues él formará un gobierno de comisarios que tendrá esa orientación también. ¿Qué orientación puede ser? Pues muy sencillo. Si tenemos un Parlamento que hemos votado una mayoría progresista, abierta, con un sentido social, no solamente democrático, sino social, pues obviamente la inclinación será en esa dirección. Si por el contrario ese Parlamento se compone con una mayoría absolutamente liberal, en que lo importante es la libre circulación de capitales, etcétera, y que el principio de la solidaridad y de la igualdad y otros valores de Europa no tienen tanta importancia, la orientación será completamente diferente. Y por lo tanto, Europa se inclinará a una posición más conservadora o menos conservadora, más progresista y social o menos progresista y social. Y eso para los españoles tiene mucha importancia. Desde la PAC, la política agrícola, pasando por la política de pesca, todas nuestras cuotas de pesca, pasando por la seguridad, la inmigración, la libre circulación, todo va a depender de ahí. Decíamos que quizá nos parecen un poco lejanas las políticas que se deciden en Europa, pero como decía Álvaro Gil Robles, nos afectan día a día a cada una de las políticas, de los trámites, de la vida diaria de los ciudadanos de toda Europa, por supuesto, también de los segovianos. Yo creo que con la crisis hemos sido más conscientes del papel, del poder que tiene Europa en nuestro día a día. Y tanto. Vamos a ver el lado negativo y el lado positivo. En la crisis, por ejemplo, hemos visto muy claro que la Europa que teníamos organizada no ha sido suficientemente ágil para prever la crisis y obligar a tomar medidas económicas a los gobiernos para frenar las burbujas inmobiliarias y todo lo que nos ha llevado a la catástrofe. Por el contrario, hemos visto que cuando la catástrofe ha llegado, hemos salido de ella gracias al apoyo del Banco Europeo, Banco Central Europeo, que ha frenado las especulaciones y los ataques a la moneda del euro, y el euro nos ha salvado. Y hoy seguimos en ese carro común, porque si hubiésemos estado fuera de ese carro, no sé dónde estaríamos en este momento. Pero un lado negativo y un lado positivo. ¿Qué hemos aprendido? Pues que ahora hay que tomar medidas de fiscalidad común, de control de bancos, de control de capitales, todo lo que en parte nos ha llevado a esta situación. Pero es muy importante que no perdamos de vista la parte social. Que Europa no solamente es un proyecto común económico y de paz, que es muy importante, sino también de bienestar, del estado de bienestar. Por solo poner
un ejemplo de una gran conquista europea, los Erasmus, que toca toda nuestra juventud. ¿Cuántas decenas de miles de Erasmus españoles están por Europa y otros vienen aquí? Eso hace un conocimiento, etcétera. Una concepción más liberal y solamente economicista de Europa haría que no tenga interés poner dinero en eso. ¿Para qué? Tampoco tendría interés en potenciar mucho una sanidad pública, porque ¿para qué? Si está la sanidad privada y está otros elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí tenemos un papel que se juega muy serio, que no depende tanto ya de los países nacionales, sino si vamos a seguir manteniendo apoyo a la agricultura, por ejemplo, para España, agricultura y ganadería, importantísimo. Hay países que no tienen ese problema, del norte. Si no hay una compensación solidaria, es ahí la palabra fundamental, solidaria, para apoyarnos unos a otros, y eso es Europa, nos quedaríamos sin el apoyo a la agricultura y se acabarían las vacas no estabuladas y se acabarían muchos otros proyectos. Por lo tanto, es algo que nos toca nuestro bolsillo y que nos toca nuestro futuro, como modelo económico y como modelo de libertad, las dos cosas, porque queremos que nuestros trabajadores sigan circulando libremente por Europa, que no pase como Suiza, que acaba de decirnos que no quiere más extranjeros entrando en su país. Eso es insolidario, eso es insoportable. Queremos que los españoles puedan ir a Alemania o a Inglaterra, los ingleses puedan venir aquí. Determinar hacia dónde va todo esto, hacia dónde va el futuro europeo, tiene, por supuesto, muchísimo que ver con el invitar a todos los segovianos, a todos los ciudadanos al voto. Eso es lo que se va a hacer aquí en Segovia a través de 3 conferencias. 3 conferencias, vamos a potenciar ese voto. Lo que queremos desde la Concejalía, desde Europa Direct, es que haya voto, que la gente vote. Participación masiva en este proyecto, que realmente Europa es España, estamos en Europa, y eso es importante. En este sentido tenemos 3 conferencias, 3 encuentros con personas profundamente europeístas. Bernardino León viene el lunes a Zambrano. Bernardino León en este momento es el responsable de las relaciones entre Europa y el sur del Mediterráneo, es decir, todo el conflicto árabe. El jueves en San Quirce tendremos a José María Ballester para hablar de patrimonio y Europa y cultura, y terminaremos el viernes a la 1 del día en San Quirce con el manifiesto, la presentación del manifiesto que han elaborado los 3 presidentes europeos españoles del Parlamento, señor Enrique Barón, José María Gil Robles y Josep Borrell. Tenemos el lujo de tener en Segovia esos 3 grandes pesos de la política europea que hablarán a los segovianos y participarán de ese encuentro, que nos parece fundamental y muy importante, insisto más, para que realmente votemos el día 25. Citas que nos explicarán con más detalle precisamente por qué es importante que el 25 de mayo acudamos a votar para las elecciones europeas, y que les contaremos con más detalle en Segovia. Es así. Muchísimas gracias por habernos atendido.